¿Parto yo? Hola, buenos días a todos. Aquí habla el doctor Abelburgo. Como siempre, todos los meses, junto al Centro Vita, estamos haciendo charlas educativas para la comunidad. Y en esta ocasión surgió un tema muy interesante porque hemos hablado de comida, digamos, ultraprocesada que reemplaza la carne a través de elementos vegetales. Hemos hablado de la relación de los colorantes, saborizantes, preservantes, los dulces de los niños. Y llegando de los dulces, me llamó mucho la atención cómo hay una sobrecarga de sobrepeso y obesidad en los niños, y sobre todo consumo de chatarrería y dulce. Y eso llevó a la conclusión: ¿qué pasa cuando los niños crecen? Entonces, hay una correlación con enfermedades mentales, demencia, que tanto hoy en día se habla de un segundo cerebro, y vamos a dar una segunda mirada clínica, científica, de por qué ha aumentado estas enfermedades. Entonces, yo le daré el pase para que Juan, ¿no es cierto?, comience. Yo le abrí la presentación para que Juan comience a hablar, ¿ya? Eh, Tú me dices, Juan, y comienza la presentación cuando tú me lo digas nomás, ¿ya? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre la salud oral y su incidencia en la salud cardíaca y mental. ¿Ya? Bueno, partamos por lo que es la boca. ¿Qué es la boca? Es un ecosistema dinámico y vital. ¿De qué se compone? Se compone de la cavidad oral, la boca, los labios, la mejilla, la lengua y todo lo que hay en su alrededor, que es la microbiota oral. ¿Qué es la microbioma? Es un set de bacterias, virus, hongos que hay constante en la boca, pero está en equilibrio, ¿ya? Y esto juega un rol principal en funciones fisiológicas y inmunológicas, ¿ya? En un balance, por decirlo, que modula las respuestas inmunes y la regulación de la homeostasis en procesos inflamatorios y antiinflamatorios. Bueno, acá en la siguiente diapositiva vemos las principales tipos de bacterias. Son una cantidad enorme, estamos hablando de más de 700 especies bacterianas en la flora bucal, de especies distintas, ¿ya? Y de cantidad en una flora adulta entre 10.000 millones a 100.000 millones de bacterias en la boca. Una bomba. Sí, una bomba. Y bueno, estas bacterias cambian de acuerdo a si hay enfermedades. ¿Ya? Por ejemplo, enfermedades dentales como la caries o enfermedades de la encía como la gingivitis, ¿ya? Y enfermedades más avanzadas, más crónicas como la periodontitis, hay otro tipo de bacterias. Entonces, entre más enfermo está la boca, más bacterias van a haber y otros tipos de bacterias que hacen más daño, ¿ya? Bueno, partamos hablando sobre qué es la película dental y el biofilm. La película dental es una capa de proteínas que se encuentran por afuera de los dientes. Esa película todos la tenemos, ¿ya? Uno se puede lavar los dientes en limpieza profesional, al rato está esa película, que es la primera capa, ¿ya? Y sobre esa se superpone lo que se llama la bioflora oral, que es la placa dental, que es una serie de bacterias que se adhieren y comienzan a multiplicarse, ¿ya? Eh, a través de una matriz extracelular. Este proceso de colonización es el punto de partida para las enfermedades orales, las caries y la gingivitis, ¿ya? Entonces, por eso es importante mantener una boca limpia, porque esa película, si uno no se lava los dientes, aumenta los tipos de bacterias y produce lo que es la caries, que es la destrucción silenciosa, ¿ya? Eh, bueno, acá tenemos la diapositiva de arriba, lo que es el diente eh, metido en el hueso junto con la encía, ¿ya? Entonces, esto es mi área, entonces me la sé bien. Eh, ¿Qué es la carie? La carie es la destrucción de este esmalte, del primer tejido que está del diente. El esmalte es el tejido más duro del organismo, incluso más duro que el hueso humano. O sea, uno intenta destruirlo, por eso uno ocupa fresas diamantadas para poder trabajar en este tejido. Pero uno se pregunta cómo una bacteria puede romper ese tejido. Y no es que se lo coma, sino es que producen ácidos. ¿Y estos ácidos por qué los producen? A través de los azúcares de la dieta, de los azúcares y de los almidones de la dieta.
Entonces, por eso es tan importante limitar esos alimentos, porque las Chocolate, los prevalencias, chocolates. sí, los dulces, el azúcar que están en la bebida, eh, es eso, porque en el fondo es una enfermedad, una prevalencia, estamos hablando acá, sale en México el 90% de la población presenta caries. Acá en Chile los datos son igual preocupantes. Estamos hablando del 50 al 70% de la población tiene caries activa o ha tenido. Lo preocupante, como le contaba, es la gente escolar. O sea, es índices a la larga, si no se hace prevención, estamos mal. Ya, pero sigamos sobre qué pasa cuando la caries sigue avanzando. Ahí tenemos el tejido arriba que la caries carcome a través de los ácidos y llega al corazoncito del diente, que es la pulpa, al complejo pulpo-dentinario, que es donde está el nerviecito del diente, la arteria del diente, el centro del diente, ¿ya? Donde se irriga, donde está la pulpa, ¿ya? Entonces, si no se trata, la caries llega a la pulpa, el diente se muere, se necrosa y tenemos una infección crónica. Bueno, la siguiente diapositiva habla sobre las enfermedades pulpares. Tenemos, ¿qué es la pulpitis? La pulpitis es una inflamación de la pulpa en respuesta a una presencia de irritante. Este irritante puede ser una carie leve o un traumatismo como un golpe. ¿Ya? El corazoncito se ve como levemente alterado. ¿Ya? Pero esa pulpitis puede evolucionar a lo que es una pulpitis irreversible, que es un daño más severo y conduce a un dolor. Ya el diente está doliendo, espontáneo. Es y que no es reversible, ya no se puede volver atrás. ¿Ya? Eso y requiere un tratamiento de conducto, lo que se llama endodoncia. ¿Ya? Porque se produjo la necrosis pulpar, que se murió el diente, se murió la pulpa, el complejo pulpo-dentinario, por decirlo así, el corazoncito del diente. Entonces, por eso es importante, porque hay gente que dice, es que ahora me dejó de doler el diente. Oh, o sea, ¿cuántas veces yo vi eso? No, no se preocupe, ya no me duele. Y después el diente le empieza a cambiar de color, pues ahí se empieza a preocupar. O le sale una fístula con el pus. Sí. Bueno, acá la gente igual es preocupada, se preocupa ya cuando está el problema, así en Chile. Bueno, acá están las funciones de la pulpa. Es increíble esto yo cuando lo estudié, de las funciones que tiene la pulpa del corazoncito del diente. Todos los dientecitos Oye, tienen. oye, Juan, sería interesante la gente, disculpa que te haga la interrupción, pero es muy importante, ¿qué pasa con la pulpa del diente de leche en biotecnología y enfermedades de cáncer? Que sea, aquí pudiera dar como un entre paréntesis porque este dato es muy interesante. Ah, claro, que actualmente están guardando en banco de células madre, porque ahí se conserva en el diente de leche. Sus ¿Ya? células como totipotenciales, que sea. Yo lo que Sí, veo, Juan, es tan importante la cámara pulpar y la infección que vamos a conversar que es demasiado relevante. Disculpa que te haga esta observación, Juan, para que siga. sí, por eso esta diapositiva la dejamos solamente para la pulpa por las capacidades que tiene. O sea, acá estamos hablando que es formadora, da nutrición, tiene capacidad de defensa, de sensibilidad. Imagínense que se defiende frente a un irritante, produce dentina y también nutre a la dentina, tiene a través de unos pequeños canales, ¿ya? Es unas prolongaciones. Entonces, por ejemplo, eso es importante porque de repente uno puede tener un trauma y se defiende, se retrae la pulpa, forma dentina y pasa. O sea, esa chica, la pulpita, pero está constantemente cuando es joven, se defiende. Ya cuando es más adulto, ya no tanto. Sí, ¿Ya? Pero bueno, es lo que nos da la sensibilidad. O sea, nosotros con sí. las cosas modeladas sentimos el Sí, calor. sí. El otro tipo de enfermedad, o sea, esta es distinta a las caries, esta es de la encía, la que se llama la gingivitis, Es ¿ya? harta prevalencia, creo, Juan, si tú nos comenta al final, porque parece que no solamente hay hiperinfección cuando la gente se cepilla en forma muy agresiva. Sí, es que es distinto cuando se ve muy agresiva la gente porque si me voy a tener más limpios los dientes, lo que hace es hacer más daños, se retrae la encía. Si, Sí, no es cepillarse más duro los dientes o con un cepillo más duro, no, es la técnica. Eso es bien sí. importante. Por eso
eh, importante acá enseñar bien las técnicas de cepillado, esa materia Exactamente, Juan. como Educación, como nosotros decimos. educación. Sí. Entonces, ahí vemos una foto de una encía sana que son rosadas, opaca y bonita. O sea, a la izquierda se puede ver que se mantiene bien, en cambio la otra imagen es una encía roja, que una inflamada, se nota aumento de volumen y al tocarse sangra, ¿ya? Esa es la gingivitis, que uno dice, hoy me lavé los dientes y me sangró. ¿Ya? Entonces eso es preocupación para ir al dentista, ¿ya? Porque es una irritación constante del tejido de la encía. Y es por Eh, acumulación de bacterias, porque no se está limpiando, entonces lo que estamos hablando es que se están reproduciendo las bacterias y Así es. produce un enrojecimiento constante, una hinchazón. Y el problema de esto es que, mira, es reversible tratado a tiempo, ¿ya? Pero si limpieza profesional, sacamos las bacterias, limpiamos y como de nuevo, volvemos al punto original. Sí, Pero si la gingivitis uno la tiene mucho tiempo, pasa a otra enfermedad que se llama periodontitis, que ya que las bacterias pasan para debajo del tejido. La siguiente diapositiva es. Ya ahí tenemos la imagen. Por ejemplo, la imagen de abajo al centro, las bacterias están bajando alrededor del huesito y están produciendo el una saco periodontitis. violarte ahí. Sí, pues, y resulta que lo que hace después la primera imagen, que hace que se suelten los dientes, ya por Sí. decirlo así, del huesito. Entonces Qué se retrasa. terrible, Dios mío. Pues, entonces, si no, se me soltaron los dientes. Y que nunca fue al dentista por muchos años. O sea, si fuera un control anual, eso le digo, incluso en algunas clínicas ni cobran el control. Ya. Eh, ahí está hablando de que la gingivitis no tratada produce daño a los tejidos de soporte, ¿ya? Sí, Y, sí. y produce la pérdida de los dientes. Esta es una enfermedad que la explica como no transmisible, ¿ya? Pero y se estima que el 30% al 40% de la población a nivel global la tiene. Eh, los patógenos periodontales, en lo que los principales son los que se llama el complejo rojo, ¿ya? Que son altamente patógenas. Estas son las que producen la verdadera enfermedad de la periodontitis. Por nombrarlos, tenemos la gingival, la dentícula y la forsythia. Sí. Y eh, lo importante de esto es que acá ya estamos hablando de lo que me ha hablado usted, de que está ya los últimos estudios y todos los papers que hemos visto, eh, ya cuando se producen enfermedades sistémicas, cardiovasculares, Parkinson, Alzheimer. Esto estamos haciendo que este tipo de bacterias que estamos hablando, que son altamente patógenas, pasen al sistema general, circulatorio, respiratorio, el corazón, a todas partes. Entonces, tener una bacteria patógena constantemente ahí, crónica, reproduciéndose. Esto, Entonces, por esto, eso, esto es terrible para la salud, ¿no? No cuidarse la salud de la voz, Juan. sí, pues ahí estamos hablando de la siguiente imagen donde sale. O sea, estamos problemas cerebro, corazón, pulmón, articulaciones, riñones. Y cada vez el último respaldo lo han, ya en todas las universidades del mundo lo han respaldado. O sea, aquí yo veo, Juan, como hablamos de salud mental, fíjate que todos pensamos que el bajo consumo de probióticos, alguna gente toma ginkgo biloba por la irrigación, y aquí estamos viendo netamente que es una infección. Infección. Exacto. Entonces, yo te voy a agradecer el paso, Juan, para yo seguir con esta introducción al torrente sanguíneo, porque yo te voy a hacer muchas preguntas al final, Juan, y quiero dejar espacio para eso, porque ahora tú me vas a crear algunas dudas, Juan. Mire, aquí yo voy a continuar cuando dice la vía indirecta, que sea, Juan explicó que a través de las infecciones esto ingresa al torrente sanguíneo, pero sí interesante comentarle a la gente que aquí hay una placa aterosclerótica. Todos conversamos del paciente que come mucho queso añejo, le gusta la mantequilla, cosas grasas, no, está arteriosclerótico, se le olvidan las cosas. Entonces, puede ser que tenga una buena alimentación, pero a través de una infección, digamos, de una gingivitis puede desarrollar esta enfermedad, y eso yo lo encuentro terrible. Ahora, dentro de este vía, que hay una vía como indirecta, dice que esta respuesta inflamatoria puede ser en la punta, que ya yo le preguntaré a Juan, las lesiones perepicales y apicales, ¿no es cierto? En la puntita, porque los tratamientos de endodoncia no llegan hasta el final. Entonces hay que cuidar mucho ese puntito de ahí. Entonces aquí dice que hay mediador inflamatorio. O sea, la gente va a preguntar, ¿qué es eso? Esto O es sea, aquí se importante. puede mandar a hacer exámenes de laboratorio, medir, esta es la interleuquina, medir simplemente la proteína C reactiva y ver si la evolución está avanzando o retrocediendo. Y también dentro de eso,
como lo dijo Juan, y yo voy a retroceder acá, fíjense que hay tejidos remotos, corazón, pulmón, articulación, Es, incluso hasta los riñones, entonces hay una relación lejana entre el daño del diente y otros órganos que nada que ver. Entonces, o sea, lo que y por- queremos hacer es explicarle a la gente que existe una correlación directamente en el punto de entrada a la salud dental. Y también hay un oxidativo, que si a la gente me dice, no, profesor, yo voy a tomar antioxidantes, bueno, yo le voy a comentar que estuve muchos años haciendo clases de endodoncia en la Universidad del Desarrollo, en posgrado. Y ahí se le enseñaba a los jóvenes que los radicales oxidativos es una forma que tenemos nosotros de producir agua oxigenada e hipoclorito, unas sustancias similares que en los supermercados, para desinfectar. Entonces, muchas veces el profesional limpia, baja el paño, que sí, se raspa el hueso, saca todo lo malo, cierra, hace la sutura, pero queda en esa misión de esos mecanismos, de esos tejidos, de esos factores de virulencia que tienen las bacterias. Y ahí se produce un daño oxidativo. Ahora, esta conexión profunda con enfermedades cardiovasculares, yo voy a pasar rapidito para que Juan me explique, porque le quiero hacer muchas preguntas, que se ha visto que de alguna forma las enfermedades cardiovasculares son las primeras en el mundo, ¿ya? Y las causas coronarias son las principales, como también la arteriosclerosis. Pero sí, de alguna forma, relacionar lo que nos estaba conversando Juan, que yo quiero llegar al final porque le quiero preguntar mucho a Juan, sobre los daños de la periodontitis apical y los tratamientos radiculares que se relacionan directamente, que sea en el fondo, que si tenemos una buena salud oral, vamos a tener una buena salud mental cuando seamos viejitos. Pum. Eso es lo que yo quiero, digamos, de alguna forma saber. Ahora, la asociación que existe entre la salud oral y cardíaca dice que la mayor prevalencia de estas enfermedades cardiovasculares se ve de alguna forma con lesiones, que sea, como Juan dijo, no solamente pueden ser infecciones, pueden ser lesiones periapicales en la raíz del diente. Entonces, y aquí también las periodontitis apicales, mayor carga aterogénica o aterosclerótica a nivel aórtico, o sea, se endurecen las paredes, las arterias, sufren alteraciones. Y lo importante es que esta bacteria que se llama Porphyromonas gingivalis causa la gingivitis y acelera. Que sea, si la persona es buena para el patacheo, disculpe el lenguaje, bueno para la longaniza, la mantequilla, el huevo, la mayonesa, el queso amarillo, estamos mal, porque de alguna forma, si tiene alteraciones gingivales y una mala dieta, esto lo va a acelerar mejor que echarle de estas especies que aumentan los octanaje los autos y andan, pero como turbo va a ser peor, peor. Y de alguna forma, sugerir, Juan, que yo te voy a explicar que tú nos asegures al final si el tratamiento conducto seguro o no, porque yo veo que esto es un foco de infección. Y mucha gente dice, no te hagas una endodoncia, pero aquí la literatura está mostrando otra cosa. Y también estos vínculos relacionados con el deterioro que sea, todos nosotros vamos a envejecer, nadie se va a escapar de eso, ninguna persona. Entonces, a medida que nos colocamos viejitos, hay que hacer ejercicios mentales, algunos dicen, hagan puzzle, hagan sudoku, pero también se está relacionando acá la salud oral con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. ¿Me entienden o no? Entonces, muchos hablan de los probióticos, lactobacillus, pero aquí nosotros estamos viendo con infecciones. Eso no se saca con bacterias. Entonces, aquí, de alguna forma, las periodontitis, las caries, ¿no es cierto? Y estas enfermedades que están en la parte del hueso alveolar y la superficie están gatillando o están una vía de canalización de la enfermedad de Alzheimer. Eso es lo que a mí me parece, pero totalmente, no maquiavélico, sino que novedoso. Ahora, dentro de estas bacterias que Juan nos conversó, la porfiromona gingival, la que desarrolla la gingivita o la inflamación de la encía, ellas secretan, así como uno exuda transpiración, ellas exudan algunas proteínas o antígenos. Está la gingipapaína, que es uno de los factores de virulencia, aparte del LPS y otras membranas. Entonces, esa sustancia, la gingipapaína, induce una neurotoxicidad que sea, afecta al sistema nervioso y también se ha visto que varios factores de virulencia de estas bacterias neutralizan el sistema inmunológico. O sea, tengo que ser categórico en decir que estas bacterias evaden el mecanismo de lucha del sistema inmunológico. Nada más, así, pero nada más, es categórico. Ahora, la evidencia de la asociación entre lo que es salud oral y llegarlo a la salud cerebral, se está viendo inflamaciones sistémicas. O sea, yo veo el síndrome inflamatorio sistémico y se habla de una dieta antiinflamatoria, se habla de otras cosas, tal cual como la parte de los probióticos y los yogur. Yo no quiero, digamos, luchar contra eso, quiero complementar el sistema de salud, ¿me entienden o no? No quedarse con una dieta inflamatoria, háganse una revisión dental por amor de Dios, a eso quiero llegar yo. Entonces, de alguna forma, estos deterioros cognitivos llegará a que nosotros vamos a ser viejitos quizás con una menor función de pensar, autosuficiencia, no vamos a poder salir al centro, quizás ni Dios lo quiere. Entonces, aquí se está dando que estos
biomarcadores o sustancias que el organismo va a alterar, como las interleuquinas, se pueden medir y se alteran. Y al alterarse, esta bacteria va a secretar sustancias que va a degradar el colágeno y va a alterar el sistema inmune, que sea, hace todo un condominio de departamentos en el interior del cuerpo. Y una de las cosas que me pareció fuerte es la barrera hematoencefálica, que se ahí Bueno, hacen disrupciones y atraviesan hacia el interior de la corteza cerebral y sin filtro. Pero dentro de esta instalación, me parece que es muy importante ver el impacto de la salud oral, o más mejor, la salud mental, que en vez de tomar fármaco, es una infección netamente lo que estamos conversando bajo esta, digamos, asociación de salud oral y mental. Pero también, de alguna forma, se altera el equilibrio de la microbiota. Juan dice que cuando comemos mucho dulce, caramelo y chocolate, alteramos como esta flora normal. Entonces, la gente sabe que el intestino, hay una modita, del segundo cerebro, hay una modita de los probióticos, consumir yogur y otras cosas más. Pero aquí lo interesante es que dice que, de alguna forma, la bacteria está relacionada oral, intestino y cerebro. Que, o sea, lo que está diciendo es que si alteramos la microbiota de la boca, indirectamente o directamente va a alterar la flora intestinal, aunque usted se compre cápsulas de probiótico, ¿me entiende, no? Va a ser plata o dinero perdido. Eso me pareció muy, muy interesante. Ahora, dentro de las caries y el corazón, como conexiones menos estudiadas, aquí hay que ser muy bien, como dijo Juan, hacerse una revisión y ver el índice de caries que tiene la persona. Entonces, asociarlo que mientras más caries, más probabilidad de desarrollar arteriosclerosis cuando sea viejito voy a tener, o en esta hora, en un par de años, ¿me entienden o no? Y también, si usted ya tuvo un preinfarto, hacerse una radiografía, ¿no es cierto, Juan? Hacerse un control, por último, una limpieza dental, un destartaje, para evitar que esas bacterias sigan aumentando y usted de alguna forma puede desarrollar las enfermedades cardiovasculares o también en otros órganos, como estaba conversando. Y dentro de lo que corresponde a este rol de las infecciones, porque dice no solo disbiosis, es volver a repetir que el eje boca, intestino, cerebro está correlacionado con esa ecología de estas bacterias. Que sea, tiene que estar saludable las bacterias de la boca para que a su vez estén sanas las bacterias del intestino. Y ahí, esta bacteria que se llama la porfiromona gingival está jugando por un rol principal, directa o indirectamente, ¿me entienden o no? Pero me parece como medio maquiavélico que pasa a través de la barrera hematoencefálica. Eso a mí me parece, pero fuerte, como romper un muro de protección que tenemos nosotros. Y estos factores de virulencia, ¿no es cierto? Esta gingipapaína, el LPS o algunas otras proteínas más que tiene esta bacteria son capaces de anular la efectividad del sistema inmunológico. O sea, no sacan nada, joven, eso es lo que quiero decir. Ahora, como dijo Juan, la prevención. Fíjense una señorita lavándose los dientes, un profesional de salud haciendo, ¿no es cierto?, con el espejo viéndose el sarro por abajo, una radiografía panorámica para ver qué está ocurriendo. Eso sería como, digamos, entre comillas, lo normal, pero que quizás no se está haciendo a nivel poblacional. Y lo otro, el tratamiento periodontal, que de alguna forma está mejorando lo que es posible, ¿no es cierto?, sucesos cardiovasculares o a futuro desarrollar por genética, si los padres o familiares tuvieron deterioro mental o Alzheimer, hacerse las revisiones que corresponden. Y las radiografías panorámicas son la única que nos dan la visión de la parte radicular de cada pieza dental. Y de alguna forma solucionar lo que son las infecciones, tanto en el hueso alveolar como en la cámara pulpar, porque de esa forma usted, la carga de la infección de la boca, si usted la disminuye, va a tener menos posibilidades de tener daño en el corazón y en el cerebro. Y lo otro, que también lo dijo Juan, y yo lo vuelvo a repetir, la dieta, la alimentación, lo hemos dicho una y otra vez. Cuando partimos con estas charlas nuevamente, que yo las retomaba del año 2016, y doy gracias a Juan por participar, que hay que ser muy importante la dieta, no solamente para evitar el sobrepeso, sino que también todos estos recursos para que las bacterias no crezcan. Y aquí, de alguna forma, hay que retomar el pilar oral, la boca. Eso es indiscutible. La correlación con los patógenos orales y la salud que estamos viendo del corazón y el cerebro. También en placa aterosclerótica, endocarditis bacteriana se produce a través de estas bacterias. Y también la correlación que existe con la enfermedad de Alzheimer y otras patologías cerebrales, ¿me entiendes? Porque rompe la barrera. O sea, deja que otras bacterias intestinales, incluso hasta un probiótico de documentación, cuando se rompe la barrera intestinal, pueden pasar al torrente circulatorio y ese mismo probiótico desarrollar patologías cardíacas o cerebrales. Y ojo, es una bacteria buena. Entonces se rompe la pared, digamos, intestinal, pero aquí se rompe la estructura de la encía y ahí llega de la sangre, trae y sube y ella puede ser tácticamente romper la barrera y la atraviesa.
Entonces, y más encima afecta a los microtúbulos que están comprometidos con la proteína tau en el Alzheimer. Esto un poco, digamos, muy específico, pero es importante decirlo porque ahora yo, Juan, lo que voy a decir, te voy a hacer muchas preguntas, porque yo creo que el público igual está un poquito así. Mira, ¿cuáles serían los planes de salud que te recomendaría básico para cualquier ser humano estándar? Eh, lo principal es el control profesional con el dentista. Es una revisión eh, rigurosa a través del examen oral y ¿Ya? una radiografía. Perfecto. Porque es importante la radiografía? Porque al examen oral no podemos ver lo que está pasando por debajo. ¿Ya? Ya, Por debajo ya, ya. puede haber una lesión preapical. Como le Eso es contaba, lo que te iba a preguntar, Juan. la gente dice, no, es que me dejó ya doler, me dolía, pero no dolía. Sí, eso lo he Entonces, escuchado, pero frecuentemente. y después tienen así el flegmón dentro del hueso, ahí dentro, creciendo, creciendo, después la cara se la abulta, porque son dejados así, yo llevo 15 años como dentista y la población en Oye, general, mira, yo tengo muchas preguntas. Mira, tuve un paciente una vez que me comentó que tenía una infección a esta altura por afuera. Entonces hizo una radiografía panorámica y salió justamente que era una endodoncia no tratada. Entonces tenía una infección que llegó a aflorar hacia afuera. ¿Puede ser eso, Juan? de hecho, se puede morir una persona por una infección del diente y hace poco lo vi que un joven en México se murió por un diente, por una infección dental. Sí, Juan, y la pregunta, ¿tú también recomendarías para evitar lo que es, como por ejemplo, en la barrera digestiva, cuando tú te rompes, pueden pasar esos probióticos y darte endocarditis? Son bacterias buenas, pero ¿qué pasa con el uso de la seda dental? ¿Cómo tú lo harías como educador junto con el cepillado y esa... Que me cuento que tenía una profesora muy conocida, la profesora María Isabel Rosa, que trabajó justamente en odontopediatría. Entonces, ella me explicaba que ustedes como educadores tienen que enseñarle el cepillado. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación a las mamás y a los papás para que también lleguen a los niños, po? sí, es importante lo que me está hablando porque principalmente este problema que hay en Chile y otros países se solucionaría si se enseñaran buenas técnicas a los niños. O sea, yo lo hago como tengo hartos sobrinos, no tengo hijos, pero de enseñarle a corta edad el uso del cepillo del diente Sí. y la técnica del cepillado, no el cepillo, sino un cepillo de hecho básico, o sea, un cepillo cuadrado de cerdas blandas o medianas, pero no duro porque eso provoca daño de la encía. Y Ya, las eso técnicas, es lo más importante, lo primero, un cepillo de porque cerdas blandas. ¿Y cómo hay tiene algunos que ser la puntita del cepillo? De la cerda, perdón. sí, redondeadas. Sí, Ya, el asunto, lo importante es la técnica y la técnica más básica se llama de 45 grados, que consiste en agarrar el cepillo y colocar los 45 grados entre la encía del diente y hacer este movimiento. Es como perfecto. barrer, cuando está barriendo la cara Perfecto. hacia Sí, afuera, sí, sí. este mismo, para que salga la bacteria hacia afuera, porque ahí se acumula Ya. entre el y la encía, se van, y lo otro que no todas las bacterias salen con el cepillado, entonces igual es necesario una profilaxis, como dice usted, y el destertraje que alrededor del diente, el sarrito, porque resulta que, Claro. porque si uno Y se deja eso, ese, se forma y lo que se eso, llama el... claro, yo he visto, mira, Juan, con ultrasonido y también con sin ultrasonido, pero también he visto aparatos que venden en internet. Entonces, ¿tú qué me puedes comentar de esos aparatos con ultrasonido o cepillos con ultrasonido, si son buenos o malos para esto? No, no, todos los aparatos chinos que aparecen en internet no son muy buenos, o sea, porque resulta que, ¿cómo uno se va a estar haciendo si no tiene la visualización? Tiene que ser otra persona que esté viendo y sacando Voy ahí. yo. Claro, a eso voy yo, po. ¿Y qué me podrías comentar, Juan? Porque si hablamos de ultrasonido, a mí me suena como microondas, voy a calentarme un tecito o un vaso de leche. Entonces, ¿qué pasaría si esa persona usa ese cepillo con ultrasonido o esa máquina que le hace un chorrito de agua pero con ultrasonido? ¿Qué me podrías comentar tú? Porque igual tengo mucha duda. Puede hacer daño porque resulta que, ¿qué es el ultrasonido? Es un aparato metálico que vibra a alta velocidad y eso Ya, provoca calor y por algo tira agua para que no se caliente. Entonces, perfecto. imagínense lo que estamos hablando de la pulpa, ese calor directo en el Pero diente. sí, es vida la culpa. O sea, mal uso puede necrosar el diente, incluso provocar una quemadura. Eh, bueno, de estos aparatos para hacer el destartraje existe el que ocupamos nosotros, que se pasa alrededor del diente. Actualmente existe uno que es pura agua, alta presión, ¿ya? Y que Ya, saca, porque en el fondo lo que se está produciendo con estas bacterias es que se calcifican. Son capas, como le hablamos, capa y capa de bacterias
que al Se van final como plastificando, ¿no? Como plastificando, sí. se quedan duras, y es lo que se llama el sarro o tártaro, y queda pegado al diente, y uno se limpia y no se sale, porque está, Mm. ya como hablamos en la matriz celular, está pegadísimo al diente. Entonces la única forma es una limpieza profesional. O sea, el Ya, dentista que tiene sea, que... sí, 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 que sea, yo creo que nos dejes tranquilo que sí o sí tiene que ser una manipulación donde otra persona te vea y a través de técnicas profesionales, pues profesional, así que dicen. el dentista, para eso estamos nosotros. ¿Ya? Y eso quería hablarle porque resulta que ¿Y, ese Juan, ¿y qué tártaro, me, y qué me eh, podrías comentar tú? Que dos personas me preguntaron, ¿qué pasa con la validez de la endodoncia? Porque alguna gente dice que no, pero aquí están diciendo que la endodoncia, si tuviste un preinfarto cardíaco, estoy suponiendo un ejemplo, ¿ah? Alguien le dio un preinfarto y te llega y te pasa una panorámica y dice, mire, doc, vengo donde usted porque encontré, me dijeron que estos dientes tienen infecciones, pero adentro de la raíz. Entonces, si tú me dices alguien tuvo un preinfarto cardíaco y te llega así, ¿cuál sería el consejo para la gente? de una revisión de la endodoncia del Estado, porque resulta que las personas que se hacen endodoncia piensan que eso es para siempre. Una endodoncia hay que revisar. Sí, Lo mismo que las tapaduras, tapaduras se llaman restauraciones. Lo que hacemos nosotros, todo tiene un tiempo de vida. Las cosas que hace el dentista, algunas cosas duran más, pero por ejemplo la endodoncia hay que tenerla en constante revisión, ¿ya? Porque la endodoncia, ¿qué consiste la endodoncia? Es sacar el complejo pulmonario, la pulpa, hasta el nivel del ápice, de la puntita, ¿ya? sí. Por eso es importante limpiar todo hacia arriba. Y eso después, ese canal que queda dentro del diente se tapa con material inerte que es la gutapercha, ¿ya? Y se sella hasta arriba. Y tiene que ser sellado hasta arriba, porque como me decía usted, si queda mal hecha, es una infección constante. Y eso, Sí, entonces usted me dice que tiene múltiple endodoncia y mal hecha, porque en algunas partes no es por nada, pero hacen endodoncias que no cumplen los requisitos porque son centros que hacen a la rápida, no ocupan los materiales, no se preocupan de sellarla bien o no tienen, por ejemplo, los endodoncistas profesionales ocupan microscopios. Porque, Mira qué interesante lo que tú me estás diciendo. O sea, si yo veo el lugar de trabajo del profesional, me puedo dar cuenta que qué dedicación lo hace. sí, pues o sea, sí, yo he visto y son unas máquinas de microscopio que ven con lujo de detalle para sellar bien el puntito clave ahí para que quede separado y no se produzca una infección constante dentro del ápice y el tejido. Imagínense que entre el diente y el tejido está ahí una infección a lo largo de 10, 20 años, traspasando constantemente esa infección al organismo. Es Sí, el, sí, sí. para el sistema, de estar defendiéndose constantemente, eso igual hace daño, como dice usted, porque es un equilibrio, Sí, entonces tener el sí, proceso sí. inflamatorio Esto, constante. Juan, sabes tú que como yo soy profesor de inmunología, tengo un magíster en eso, me parece un poco aterrador. ¿Y sabes por qué te voy a explicar? Porque la porfinomona gingivale, así como nosotros secretamos transpiración y olores, las bacterias Eso, secretan exotoxinas. Entonces, decirlo, dentro, la gingipapaína y otras más, factores como tú tuviste en microbiología también, ¿te acuerdas? El LPS, las vainas, otros más, estas bacterias destruyen en su entorno toda la materia orgánica y a su vez anulan la efectividad del sistema inmunológico. Que sea, aunque tengamos linfocitos macrófagos, no van a hacer ni cosquillas la no van bacteria. a ser Entonces, el equipo adecuado. claro, entonces lo que yo voy a aportar un poquitito entre mi experiencia pedagógica se llama tolerancia inmunológica. O sea, cuando la gente tiene una endodoncia que no se hace un tratamiento correcto, o tiene gingivitis, o tiene periodontitis, y estas bacterias cada vez secretan más y más la gingipapaína y más los factores de virulencia, te dicen así, hola amiga bacteria, ¿cómo estás? Entonces, disculpa que sea tan gráfico, entonces se hace amiga de la bacteria, no le hace nada, la deja pasar hasta el cerebro. Sí, pues, y eso, lo que estaba hablando de que suba hasta el cerebro, hasta el corazón, ese tipo Terrible. entonces yo de repente digo, los infartos del corazón, los problemas cardíacos, Sí. son los que mayor muerte provocan en el mundo. Entonces de repente uno dice, ¿no estarán relacionados de tantas muertes por infarto del corazón, la Y, salud y, vocal de la persona en ese momento? claro, Porque y lo otro, Juan, que tú me dijiste un dato importante, que después de México somos el segundo país, pero México con Chile pelean entre los dos el índice de obesidad mayor del planeta, pero curiosamente los dos tienen que hacer lo mismo índice que... Entonces, ahí uno empieza a darse cuenta con la estadística, chupaya, parece que el buen placer del comer nos está llevando a desarrollar caries, somos más gorditos, alteramos la flora intestinal, aunque coman
probióticos, aunque comas yogur, parece que esta bacteria te altera todo el ecosistema, que sea, aunque la gente gaste plata en probióticos, de alguna forma esta bacteria te altera. Eso me pareció terrorífico, Está Juan. botando plata porque en el fondo sale más a cuenta hacerse una limpieza y un control. Pero obvio, Juan, hay que no llegar, que sea, no gasten cápsulas de probióticos, agarra todo ese presupuesto y hágase una buena limpieza dentaria y partimos de ahí. Eso es lo que recomiendo yo, es un control anual al Eso no dentista. es claro, tiene que ser como debe ser Mira, nomás, Juan. soy dentista y todos los años voy al control y me dicen, perfecto, todos los años voy así y cuando me encuentran algo, está partiendo una carie. Entonces, incluso cuando está partiendo una carie, uno se la puede tratar, puede ser reversible porque uno la remedializa, ya porque está partiendo. Y a través de una buena higiene se puede revertir. Ya el problema es cuando las bacterias ya produjeron el ácido y traspasaron el esmalte a la dentina y ya la dentina, por decirlo así, es blandita. Entonces, llegan las bacterias a la dentina y es como comida fresca para ellas, empiezan a Claro, reproducirse como los... y mira, Juan, cuando tú me dices eso, y alguien quizás que nunca se ha hecho un tratamiento dental completo y que tiene demencia o alteraciones, fíjate que son sustancias neurotóxicas, que sea, no sacan nada con tomar pastillas para la memoria, si son neurotoxinas que están matando y envenenando las neuronas, que sea, esto es como una película de terror de Drácula. Exacto, sí. Entonces igual debería haber más información a la gente, cómo llegar, digo yo, porque tanta Pero Juan, desinformación, lo hacemos a través de este medio, aunque no, nos vean pero así aquí en Chile, estamos de alguna forma educando y yo te hice mucha pregunta el día de hoy, discúlpame Juan, pero te bombardeé. Entonces, mira Juan, ¿cuál sería como los aspectos básicos que tú le recomendarías a los padres? Porque hay que partir con las nuevas generaciones educándose, que no dé así tres tips básicos para los papás hacia los hijos. sí, eso es, primero comprarle un cepillo de dientes, enseñarle la técnica de cepillado, que la puede encontrar en un canal de YouTube, o ir con un dentista o un profesional como una odontopediatra, ya para que le enseñe, porque la odontopediatra enseñan las técnicas, y la idea es que a corta el niño aprenda, o sea, siempre reforzado por los padres, hasta que es como enseñar a andar en bicicleta, por decirlo así. Ya, Y ya. mi sobrino le enseñé yo y ahora lo hacen perfecto. Sí, da gusto, porque sabiendo eso, nos garantiza que a la larga no van a tener caries. ¿Ya? Oye, Juan, Y y sería interesante si tú pudieras hacer una propuesta, por ejemplo, ¿qué pasa? Uno mide el índice aterosclerótico, la glicemia, el colesterol, bueno o malo, pero quizá en este caso estamos hablando, nos damos cuenta que un índice cariogénico refleja tu salud, el corazón y el cerebro futuro. no sé si existen estudios que lo hayan hecho, pero sería Pero podría interesante. ser o no. Podría ser, sería un fantástico estudio. Voy a buscar si existen, pero yo creo que algún día lo van a hacer porque con toda la información han salido últimamente la relación del Parkinson, del Alzheimer y ya, o sea, como decíamos, la principal no somos nosotros lo que podemos detectar temprano esa enfermedad. Yo Sí, creo pues. que con lo Entonces, que en el fondo le estamos echando la culpa a otras cosas y en realidad es pura higiene y hábitos que podríamos aportar en forma positiva para evitar esa enfermedad. es que lo que he visto yo es el asunto que las mujeres preocupadas acá en Chile por sus Sí, dientes. más que el hombre. Juan, mira, te voy a interrumpir porque ya estamos el tiempo justito y te voy a agradecer, Juan, porque te pregunté demasiado, porque había muchas dudas y decirle a la gente que si hay dudas nos pueden escribir, ¿no es cierto?, al Centro Vita o a mí en el video, que sea en mi canal de YouTube, por favor, ¿ya? Así que yo me despido y usted, Juan, fue el actor número uno para que se fíe la gente. Muchas gracias. No, y yo siempre, cualquier duda, yo siempre tengo disposición de explicar todo esto y si no lo sé, derivo a los especialistas, como dice usted. Eh, Y ahí entonces nos estamos despidiendo, Juan, para que alcancemos a grabar. Y si hay necesidad, podemos hacer algunas cosas a través de Instagram